Buenos días, tardes o noches para los apasionados y apasionadas de este deporte. Bueno, hoy nos encontramos ni más ni menos que en el predio de la AFA para entrevistar, yo creo que una de las piezas fundamentales de estos últimos años de la selección nacional, un arquero que ha pasado por muchísimos clubes, que ha jugado muchísimas competencias y que bueno, hoy tenemos el gusto de tener en Zona Futsal. Hoy en Zona Futsal tenemos el honor de tener a Nicolás Sarmiento. Nico, muchísimo gusto. Bueno, vamos a estar hablando un poco de su carrera, de su experiencia en el deporte, de sus vivencias, cómo se sintió en distintos momentos de su carrera y bueno, vamos a empezar la primera pregunta. ¿Quién es Nicolás Sarmiento? Bueno, gracias por venir primero y mira, actualmente soy arquero del Anderlecht de Bélgica y bueno, yo trato de describirme como una buena persona por sobre todo. Bueno, vos tuviste tu inicio, por así decirlo, en lo que es primera división, en lo que es River, tuviste tu debut en primera, por así decirlo, ahí. ¿Cómo se dio el hecho de llegar a un club como lo es River? ¿Te llamaron, te vieron en algún lado? ¿Vos te fuiste a probar en algún momento? ¿Te recomendaron? ¿Cómo se dio la situación de que vos llegues ahí? Sí, yo llegué de chiquitito, yo tenía creo que 8 años por ahí. Yo jugaba al Babi, jugué contra un club que dirigía el técnico de mi categoría en futsal de River y me dijo si quería ir, si me gustaría jugar futsal, que yo en ese momento no sabía lo que era. Fui, me ficharon y bueno, ahí ya no me fui más hasta los 20 y pico años. Después tuviste como un pequeño paso en el Inteli de Brasil. ¿Cómo fue realmente eso? ¿Te llevaron a préstamo para que vos sumes experiencia? ¿Directamente te ficharon? ¿Cómo se dio eso? Estuvimos una temporada en Inteli y fuimos fichados. Fui con un amigo, con Luca Franchini, que jugaba conmigo también en River. Nos ficharon las dos y la verdad que estuvo muy bueno. Fue una experiencia totalmente diferente. Yo en ese momento obviamente no había vivido en otro lugar que no era mi casa. Así que nada, la verdad que tenemos muy buenos recuerdos los dos de esa etapa. Y cuando terminó la temporada, como coincidía con el final de la temporada acá en Argentina también por fechas, ahí volví a River algunos meses. En ese breve tiempo que vos estuviste ahí en Brasil, ¿te costó adaptarte a lo que viene siendo el grupo? ¿Te sentiste cómodo porque, como vos decís, estabas con un amigo, un compañero de equipo? ¿O te costó adaptarte y llevar el ritmo de otro país, otras costumbres también en muchos casos? Siempre es difícil empezar en un país nuevo. Obviamente mientras más grande y más países viviste, más compañeros tuviste, se hace más fácil. Mientras más chico sos, más difícil. Nosotros en nuestro caso no hablábamos portugués, así que tuvimos que aprender también. Pero como te dije, fue una buena experiencia, porque nosotros estamos muy contentos y tenemos muy buenos recuerdos de no solo de lo que vivimos, sino de los compañeros que tuvimos. Bueno, nos tocó jugar con jugadores que para nosotros eran ídolos, como Vinicius o Suizo. Entonces nos permitió hacer muchas cosas en esta vida. Después, como decís, vos volvés a River, tenés como un tiempo más ahí dentro del club, pero como el gran salto en tu carrera después fue el viaje a España y el fichaje en Palma. ¿Cómo lo sentiste? ¿Vos ya tomabas dimensión de lo que era ir a ese club en ese momento, de todo el prestigio que conlleva ser jugador del Palma de España, o no lo dimensionabas todavía y por ahí lo dimensionás ahora que ya pasó y conocés por ahí más el deporte? Bueno, en ese momento el Palma no era el mismo Palma que soy. Un club que tenía aspiraciones diferentes también, pero sí dar el salto a España era obviamente un paso muy adelante y eso sí me ponía muy contento. Era algo que no lo tenía muy pensado porque no había arqueros extranjeros en España en esa época, pero bueno, cuando surgió la oportunidad no lo dudé, sabía que podía ser una chance muy importante, una chance linda, así que nada, para mí fue una alegría enorme los años que pasé ahí, además de lo deportivo a nivel personal, la verdad que hice muchísimas amistades y tengo todavía muy lindos recuerdos de gente. A vos te toca encima, justo dentro de ese club, te toca todo lo que fue el mundial y todo lo que fue la preparación y el campeonato conseguido y todo. Te quiero preguntar más que nada por ese llamado de Diego en ese entonces técnico de la selección argentina.
¿Cómo reaccionaste vos o cómo te lo tomaste vos cuando te llegó el llamado de, mirá, estás convocado para la preparación para el Mundial? ¿Cómo lo llevaste vos a eso? Era algo que nosotros en realidad ya veníamos hablando. Yo ya formaba parte de la selección mayor hace más de un año, creo que 2 años y pico, y bueno, nuestra preparación fue de 2 años, no fue solo de unos meses, fue de preparar un equipo durante varios años. Entonces, si bien no sabíamos quiénes éramos los 14, creo que fuimos 14 si no me equivoco, que íbamos a ir, pero sí teníamos una noción más o menos de por dónde iba a ir. Entonces el llamado a preparar el Mundial no me sorprendió, porque era algo que ya veníamos planeando con un grupo determinado de trabajo de unos más o menos 20 jugadores. ¿Cómo fue el hecho de su primer encuentro, por así decirlo, con el campeonato del mundo, que por ahí uno se prepara previo al Mundial, juega amistosos previo al Mundial, juega las eliminatorias, todo, pero uno sabe que el Mundial es otra cosa y la cabeza funciona de otra manera ya llegando a ese momento? ¿Cómo fue para vos desde lo mental el hecho de tu primer encuentro en el Mundial, tu primer partido, pese a que por ahí se llevaron la victoria? Igualmente el hecho de la presión o el hecho de que caiga la ficha de estoy acá, ¿cómo lo llevaste vos a eso? La verdad que bien. Había otros compañeros con más edad y más experiencia que habían jugado mundiales, y un poco la presión se hicieron cargo de ellos. Entonces obviamente había un montón de nervios, es algo muy diferente, pero como te dije, estuvimos mucho tiempo preparando ese momento, y cuando llegó, para nosotros era simplemente repetir lo que entrenamos durante tantos y tantos años. Ustedes, se llevan el campeonato del mundo desde Colombia para acá. ¿Cómo fue qué se charlaba previo a lo que fue la final con Rusia entre ustedes? Porque encima fue una final de película, sinceramente. ¿Qué era lo que se veía entre ustedes? ¿Realmente decían, ya está, es nuestra? ¿O lo veían como más, vamos a ver qué pasa, porque por ahí Rusia también es una potencia muy grande del deporte? ¿Cómo lo veían ustedes, o qué era lo que se les pasaba por la cabeza previo a esa final? Mirá, nosotros desde el momento en el que Diego asume la selección, se mantiene hasta hoy, cada partido que jugamos lo salimos a ganar, distintamente de cuál sea el resultado después. Así que la final fue un partido más que nosotros salimos con la intención de ganar. Atrás hay un montón de situaciones tácticas que entran, y de momentos en el partido que sabes que vas a vivir, que se preparan, pero bueno, ahí llegas con una cantidad de información enorme. Así que creo que pasa más por ese lado. Cuando llegamos a la final y supimos que teníamos esa posibilidad, no nos planteamos otra cosa que no sea ganar. En las otras 2 finales del mundo fue igual, indistintamente de que el resultado por ahí no fue el mismo. Después, cuando ya llegan los festejos y todo lo demás, y te toca volver a vos para Palma, ¿cómo haces para cambiar el chip del hecho de venís de una de las sensaciones más lindas que puede tener una persona que sale campeón del mundo, y volver de vuelta a cambiar el chip y decir, bueno, volvemos a donde nos quedamos a nivel club y a intentar conseguir lo mayor posible dentro del club? ¿Cómo se cambia ese chip de toda la alegría absoluta a intentar pasar página rápido y volver a meterse de vuelta en lo que es la competición del club? Bueno, es un proceso, al final es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, y simplemente que cada vez que jugamos un partido intentar dar lo mejor e ir partido a partido, y no pensar en un plazo medio. Creo que es la forma más sencilla. Se termina, una vez que los procesos de selección son muy lindos, pero una vez que se terminan es eso, igual que con el club, pasar página y ya poner la cabeza 100% en el siguiente partido. Bueno, vos, como pasó con River también, continuaste varios años en Palma, llegan a una semifinal de Copa de España, de Supercopa de España, clasifican también a playoff en una temporada, y llega lo que viene siendo la pandemia, llega el 2020, ustedes juegan el clasificatorio al Mundial, ganan las eliminatorias, por así decirlo, ese clasificatorio, ese torneo que se jugó, y llega la pandemia y se corta todo. ¿Cómo vos te mentalizaste en ese momento? Porque al fin y al cabo estás lejos por ahí de tu país, por ahí estás con tu familia cerca igualmente, pero
sigue siendo complicado el hecho de estar lejos de tus cercanos, lejos de Argentina. ¿Cómo tomaste vos el tema de la pandemia? ¿Lo tomaste más como por ahí de sentirte medio solo, sentirte sin compañía, o te sentiste más de tengo que aprovechar este momento para seguir entrenando, seguir mejorando, seguir aprendiendo, viviendo cuestiones distintas del deporte? A ver, fue un poco lo que le pasó a todos, no había un plan y no tuve un plan. Fuimos haciendo a medida que fueron pasando los días, algo que nos sorprendió a todos, que nadie estaba preparado, que nadie sabía que podía pasar, por lo menos las personas que fueron de a pie. Así que nada, fue ir tratando de llevarlo lo mejor posible con los recursos que teníamos a mano. No hubo absolutamente nada más que eso, como cualquier persona normal, y en el momento en el que pudimos retomar a la actividad tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Vos llegabas, bueno, te toca arribar al Betis, un club que estuviste un par de años también, que te tocó vivir momentos buenos y malos también en tu carrera. También, ¿cómo se dio el contacto del Betis para vos llegar? ¿El técnico charló con vos o te planteó el hecho de que vos llegues al club, o directamente vos te enteraste cuando por ahí ya el club ya había arreglado con Palma y tuviste que ir viéndolo sobre la marcha? No, el contrato con el club era mío personal, el Palma yo no tenía nada que ver. Yo dejé de ser jugador del Palma y a partir de ahí me convertí en jugador del Betis, así que fue algo concordado con el club, no con el técnico de ese momento. Pero la verdad que fue muy bien, todos en el club me recibieron muy bien y me encontré con con un grupo de trabajo muy unido, muy cálido y súper profesional, así que la verdad que fue un placer trabajar con ellos. Y también te tocó, bueno, llegó el segundo mundial, por así decirlo, llegó el mundial de Lituania, que ustedes llegan a la final con Portugal. Antes de hablar de esa final, quiero hablar de ese partido con Rusia, de esa tanda de penales, más precisamente, que ustedes ganan por penales también con tanto vos como Faracha atajando penales en la tanda. Preguntarte más que nada, ya lo hablamos con Lucas a eso, preguntarte a vos qué se te pasaba por la cabeza previo a los penales, de decir, tenés que tener también mucho en la cabeza de tantas emociones durante el partido y tener que sacarlo y saber que los penales son una cosa aparte, y el hecho de no olvidarte de por ahí la preparación previa al mundial, del estudio de los jugadores, del estudio de los pateadores. ¿Qué se te pasaba a vos por la cabeza en ese momento? Por lo menos mi forma de encarar las tandas de penales es un poco aislarme de todo y de todos. Me concentro en lo que yo sé, en lo que se estudió, que se prepara mucho. No es algo que uno llega sin información, sino todo lo contrario. Simplemente repetir una y otra vez lo que se estudió y lo que sabemos de los pateadores, para en el momento en el que ver cuál de ellos va a patear, saber qué es lo que hay que hacer. Yo trato de simplemente eso, no dejar pasar nada más. Bueno, después juegan el partido ese con Brasil en semifinales, que logran ganarlo en los 40 minutos y llegan a la final con Portugal. Por ahí un partido que cuesta un poco recordar en el sentido de que fue por ahí muy doloroso en ciertos aspectos. ¿Cómo se afronta eso del hecho de venir de una tanda muy positiva, de venir de ganar las eliminatorias, de que salgan campeones del anterior mundial, y de la nada ese baldazo de agua fría, entre comillas, de la derrota con Portugal? ¿Cómo se afronta ese tipo de situaciones de la derrota y de por ahí pensar que en algún momento puede llegar a ser para uno y que después en el partido sea otra historia? Mirá, 2 minutos. Al fin y al cabo son resultados, son cosas que pasan, no las podemos controlar. Nosotros dimos nuestro máximo y no se nos dio, pero nos fuimos de ahí vaciados porque sabemos que lo dimos todo y que dentro de nuestras posibilidades hicimos lo que podíamos. Uno se va con tristezas, pero también se va sabiendo de que realmente lo dejó todo, y creo que eso es lo más importante. Después, al año siguiente, ustedes ya muy cerca del Mundial, les tocó jugar la Copa América. Ahí sí logran salir campeones contra Paraguay. ¿Qué se hablaba en el grupo en cuanto a
cuanto a la preparación previa a ese torneo, porque pasó muy poco tiempo por ahí del Mundial de Lituania a la Copa América. ¿Qué se habló tanto de pasar la página de lo que fue el Mundial y concentrarse de vuelta en un torneo más, en unas aspiraciones más, en otros objetivos? Mirá, nosotros ya éramos un grupo muy experimentado porque éramos la gran base de los que jugamos en 2016, así que no hubo realmente tantas charlas. Creo que ahí la experiencia jugó más, entonces lo hicimos de manera muy natural. Fue algo que todos sabíamos lo que teníamos que hacer y realmente no se necesitó de charlas ni de nada, simplemente fuimos y sabíamos que teníamos una chance de lograr algo lindo.